Ya es la hora de escuchar la palabra de Dios. Canal Católico El Trovador de María, acompañándote todos los días. Hoy recordamos a Santa Mónica, mamá de San Agustín. Nació en Tagaste, África del Norte, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago, en el año 332. Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa y estricta en disciplina. Ella no las dejaba tomar bebidas entre horas, aunque aquellas tierras son muy de clima caliente, pues les decía: ahora cada vez que tengan sed van a tomar bebidas para calmarla, y después que sean mayores y tengan las llaves de la pieza donde está el vino, tomarán licor y esto les hará mucho daño. Mónica le obedeció los primeros años, pero después de ya de mayor, empezó a ir a escondidas al depósito y cada vez que tenía sed tomaba un vaso de vino. Mas sucedió que un día regañó fuertemente a un obrero y este, por defenderse, le gritó borracha. Esto le impresionó profundamente y nunca lo olvidó en toda su vida y se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas. Pocos meses después fue bautizada. En ese tiempo bautizaban a la gente ya entrada en años, y desde su bautismo su conversión fue admirable. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad, pero sus padres dispusieron que tenía que esposarse con un hombre llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero de genio terrible, además mujeriego, jugador y pagano, que no tenía gusto alguno por lo espiritual. La hizo sufrir muchísimo y por 30 años ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira, ya que gritaba por el menor disgusto, pero este jamás se atrevió a levantarle la mano. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los 2 menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor, Agustín, la hizo sufrir por varias décadas. En aquella región del norte de África, donde las personas eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad, pero que nunca la golpeaba, y en cambio los esposos de ellas las golpeaban sin compasión. Mónica les respondió: es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan 2 y yo no acepto entrar en pelea, pues no peleamos. Patricio no era católico y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad tan grande hacia los pobres, nunca se opuso a que dedicara su tiempo a estos buenos oficios. Y quizás el ejemplo de vida de su esposa logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año del 371 Patricio se hiciera bautizar y que lo mismo hiciera su suegra, mujer terriblemente colérica, que por meterse demasiado en el hogar de su nuera le había amargado grandemente la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautizo, Patricio murió, dejando a la pobre viuda con el problema de su mayor hijo. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que Agustín era extraordinariamente inteligente y por eso decidieron enviarlo a la capital del estado, a Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero a Patricio en aquella época solo le interesaba que Agustín sobresaliera en los estudios, fuera reconocido y celebrado socialmente y sobresaliese en los ejercicios físicos. Nada le importaba la vida espiritual o la falta de ella a su hijo y Agustín. Ni corto ni perezoso, fue alejándose cada vez más de la fe y cayendo en mayores y peores pecados y errores. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo. En una enfermedad, ante el temor a la muerte, se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico, pero al ser sanado de la enfermedad, abandonó su propósito de hacerlo. Adoptó las creencias y prácticas de una secta llamada maniquea, que afirmaba que el mundo no lo había hecho Dios sino el diablo. Y Mónica, que era bondadosa pero no cobarde ni débil de carácter, al volver su hijo de vacaciones y escucharle argumentar falsedades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa y cerró las puertas, porque bajo su techo no albergaba enemigos de Dios. Sucedió que en esos días Mónica tuvo un sueño en el que se vio en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo. Se le acercó un personaje muy resplandeciente y le dijo: tu hijo volverá contigo. Y enseguida vio a Agustín junto a ella.
Le narró a su hijo el sueño y él le dijo, lleno de orgullo, que eso significaba que se iba a volver maniquea como él. A eso ella respondió: en el sueño no me dijeron, la madre irá a donde el hijo, sino el hijo volverá a la madre. Su respuesta tan hábil impresionó mucho a su hijo Agustín, quien más tarde consideró la visión como una inspiración del cielo. Esto sucedió en el año 437. Aún faltaban 9 años para que Agustín se convirtiera. En cierta ocasión, Mónica contó a un obispo que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió: esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Esta admirable respuesta y lo que oyó decir en el sueño le daban consuelo y llenaban de esperanza, a pesar de que Agustín no daba la más mínima señal de arrepentimiento. A los 29 años, Agustín decide irse a Roma a dar clases, ya que era todo un maestro. Mónica se decide a seguirle para intentar alejarlo de las malas influencias, pero Agustín, al llegar al puerto de embarque, su hijo, por medio de un engaño, se embarca sin ella y se va a Roma sin ella. Pero Mónica, no dejándose derrotar tan fácilmente, toma otro barco y va tras él. En Milán, Mónica conoce al santo más famoso de la época en Italia, el célebre San Ambrosio, arzobispo de la ciudad. En él encontró un verdadero padre lleno de bondad y sabiduría que le impartió sabios. Y además de Mónica, San Ambrosio también tuvo un gran impacto sobre Agustín, a quien atrajo inicialmente por su gran conocimiento y poderosa personalidad. Poco a poco comenzó a operarse un cambio notable en Agustín. Escuchaba con gran atención y respeto a San Ambrosio, desarrolló por él un profundo cariño y abrió finalmente su mente y corazón a las verdades de la fe católica. En el año 387 ocurrió la conversión de Agustín. Se hizo instruir en la religión y en las fiestas de Pascua de Resurrección de ese año se hizo bautizar. Agustín, ya convertido, dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra en África y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila, y sucedió que estando ahí en una casa junto al mar, mientras madre e hijo admiraban el cielo estrellado y practicaban sobre las alegrías venideras cuando llegaran al cielo, Mónica exclamó entusiasmada: «¿Y a mí qué más me amarra a la tierra? Ya he obtenido de Dios mi gran deseo, el verte cristiano». Poco después le invadió una fiebre que en pocos días se agravó y le ocasionaron la muerte. Murió a los 55 años de edad del año 387. A lo largo de los siglos, miles han encomendado a Santa Mónica a sus familiares más queridos y han conseguido conversiones admirables. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, a uno solo, a un tercero, y a cada uno según su capacidad. Después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió solo 1 hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un tiempo largo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. «Señor», le dijo, «¿me has confiado 5 talentos? Aquí están otros 5 que he ganado». «Está bien, servidor bueno y fiel», le dijo su señor. «Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor». Luego llegó el que había recibido 2 talentos y le dijo, «Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están otros 2 que he ganado». «Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor». Luego llegó el que había recibido 1 solo talento. «Señor», le dijo, «sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fue a enterrar tu talento, aquí tienes lo tuyo». Pero el Señor le respondió, «Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10.
Porque el que tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llantos y rechinar de dientes. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.